primario, por lo que mi tía había tenido antes también un cáncer de seno y había estado tomando medicamentos y en radioterapias, y eso tengo entendido que daña un poco los vasos. Pero ¿qué creen? Estaba muy bien. El Señor guardó sus vasos y pudieron reemplazarle aquellos vasos que tenía tapados. Le sacaron una vena, la vena safena de una de las piernas. Dijo el médico: se la voy a sacar toda porque no quiero que me vaya a faltar. Y de ahí hizo los puentes que tenía que hacer en su corazón. Y todo salió bien, gracias a Dios. Ella también, al igual que Jimenita, no sintió dolor. Su recuperación fue asombrosa. Lo único es que sí se demoró un poquito en despertar de la anestesia. Se demoró, y nosotras, sobre todo mi mamá, era: Dios mío, ¿qué pasa? Y yo: no, mami, tranquila, el Señor tiene su momento. Él ya permitió que todo saliera bien. Él también va a permitir que despierten en el momento que Él lo considere más conveniente. Y así fue. Mi tía despertó, y todo pues salió bien. Su recuperación fue más bien rápida a comparación de ese tipo de cirugías que se demora siempre, pero su recuperación fue rápida. Y también el Señor la consintió, le dio enfermera en casa, bueno, salió con todo también, gracias a Dios, y está en este momento pues en sus terapias de rehabilitación cardíaca y está muy bien, gracias a Dios, para su gloria y para su amor. Gracias, Olguita, gracias por esos testimonios tan bonitos. Bueno, ahora falta otro testimonio. Danielita Morales quiere dar un testimonio. Claro que sí. Buenas noches para todos. Bueno, en realidad son dos testimonios. Vengo a traer un testimonio familiar, un testimonio personal, y todo sucedió a inicios de agosto, la primera semana de agosto. Mis papás desde el 2019, 2020, por allá, están pagando un apartamento. Entonces pues ya los apartamentos están terminando de construir y bla bla bla. Entonces les dijeron que para el 30 de agosto tenían que entregar el resto de dinero que falta. Ellos pidieron al banco 80 millones de pesos y estábamos a la espera de la respuesta en la primera semana. La respuesta fue negativa, no nos prestaron los 80 millones de pesos. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? La razón del por qué no les prestaban los 80 millones de pesos era porque ellos tenían otro endeudamiento que no era de ellos, pero lo prestaron para otra persona. Entonces, bueno, yo la verdad en ese caso yo trataba de no hablarle al uno, de no hablarle al otro, simplemente: Señor, tú te vas a encargar, si es tu voluntad, ese dinero lo van a prestar, y si no es tu voluntad, pues nos vas a dar el dinero, porque sí o sí, pues el dinero debe aparecer. Entonces, la deuda que ellos tenían en el otro banco era de 15 millones de pesos. La solución era pagar esa deuda para poder que nos prestaran lo que necesitábamos. Pues el Señor fue muy bueno, no sé de dónde apareció tanta plata y se pudo pagar esos 15 millones de pesos. Y lo bueno de todo es que cuando ya dijimos, bueno, ya las cuentas están saldadas, vamos a pedir el dinero, mi papá dijo: no vamos a pedir los 80, vamos a pedir 35. Y nosotras, mi mamá y yo, nos miramos y nos dijimos: pero está loco, porque ¿cómo son 50 millones de diferencia? O sea, entonces yo dije: bueno, Señor, yo no sé usted qué va a hacer y yo no sé qué le está hablando a él, pero sé que usted está orando. Y bueno, en fin de esa semana nos dieron la respuesta. Bueno, y sí, se hizo un poco de volteo, papeleo, aquí y allá.
y nos aprobaron el dinero que necesitábamos, los 35. Todavía seguimos a la espera del subsidio de vivienda, que sabemos y creemos que también va a llegar, pero lo importante es que el dinero que según eso iba a hacer falta por no haber prestado la otra cantidad, pues ese dinero ya está. ¿Cómo? No sabemos, pero ese dinero ya está. Entonces, en el nombre de Dios, ahí falta. El otro testimonio es también para inicio de agosto. Pues todos saben que el Señor me dio el privilegio de poder tener un emprendimiento que se llama El Rincón de Pú. Y en esa semana los niños empezaron a irse. Y yo decía, Señor, se me fue este niño. Hay mensualidades de 200, de 100, de 300. Y los niños que se empezaban a ir eran los que más pagaban. Entonces yo decía, Dios mío, se me fue este niño, se fueron 300. Se me fue este otro, se fueron otros 100. Se me fue este. Entonces empecé como a cargarme de esas razones, ¿no? Pero yo sabía que no estaba bien. Yo le decía, Señor, mi pensamiento, de verdad que mi preocupación por el dinero nunca ha estado, ¿sí? Siempre descansaba en el Señor, pero no entendía por qué tenía esa preocupación. Un lunes llegué al Rincón de Pú en la mañana y abrí la puerta. Cuando abrí la puerta, yo sentí que algo rebotó, como que chocó conmigo y rebotó. Entonces yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y obviamente sentí mucho miedo porque yo supe que era algo espiritual. Entonces le dije, yo solté el casco, solté todo y hermano, a mí me temblaba todo. Pero yo le decía, Señor, yo no estoy sola en este lugar, tú estás conmigo y yo me voy a parar en la brecha. Tu palabra dice que tú me has dado y me has llenado el Espíritu Santo. Entonces hoy estamos él y yo aquí, vamos a orar por este lugar, vamos a ungir este lugar y yo no sé qué va a pasar. Empecé a orar y empecé a orar, a ungir el lugar, y bueno, todo lo que el Señor me mostraba, cadenas que se estaban formando, todo eso, empecé a desatarlo en el nombre de Jesús. Pero cuando ya terminé como de orar, dije, sigue la otra situación, no hay dinero, esta semana se tiene que pagar el arriendo. Empecé a dudar porque yo solté trabajos. Dije, voy a dejar de trabajar en colegios para dedicarme a lo que el Señor me entregó. Y en esa semana dije, Señor, ¿será que yo tomé la decisión correcta? Porque qué susto. Ya venía pues enseñada de tener algo firme o algo ahí, sí, algo seguro, para no tener nada. Entonces le dije, Dios, yo no sé tú qué vas a hacer. Pero en ese momento en que yo le oraba, yo le dije, Señor, yo no te voy a decir el por qué, no te voy a preguntar el por qué está sucediendo estas cosas, sino que te voy a preguntar el para qué. Y el Señor me decía, es que quiero que entiendas que no eres tú, soy yo. Y este lugar no es para como tú lo estás viendo. Y cada niño tú lo estás viendo como un cheque. Y yo te he puesto los corazones de esos niños. Para mí eso fue muy confrontante, porque yo dije, qué tristeza de verdad, cómo la avaricia se va entrando en nuestros corazones sin darnos cuenta. Y le dije, Señor, bueno, usted va a hacer la obra. No tengo para pagar el arriendo, no tengo para pagar los servicios, no tengo para llevar mi casa, porque después somos 3 profes y cada una tenemos de a 5, 7, varios niños en diferentes horas. Y en ese tiempo en ninguna se estaba llenando, todas teníamos de a 1, de a 2 niños. Y yo decía, Dios mío, pues bueno. Al cabo fue que oré toda esa semana y de verdad que le dije, Señor, mire, yo ya no, estaba también obviamente la preocupación de mis papás, de también esa frustración, como no voy a poder con esto, ¿sí? No le quería decir nada a ellos porque yo ya tenía su preocupación del apartamento. Entonces yo le dije, Señor, no me queda nada más sino descansar en ti. Y empecé a descansar en el Señor. Empecé a entender que yo dependía del Señor en todas mis áreas, hasta en eso. Entonces le dije, Dios, a partir de hoy dejo de decir que esto es mío y esto es tuyo. Y esto es una pantalla. Y que lleguen aquí las personas que necesiten de ti. Que los niños que necesiten del amor tuyo, que lleguen aquí. Las familias, todo. Pues al cabo de unas
semana y media, hermanos, alcanzamos una cantidad de 26 niños. ¿De dónde? No sabemos. Y ya vamos creciendo. No los vemos porque trabajamos por horas, entonces no vemos esos 26 niños en cantidad. Pero cuando se termina el día decimos, eso fue saliendo uno y entrando otro. Y nos cansamos, pero siempre yo agradecida, y les digo a las muchachas, es Dios quien nos puso en este lugar y las ha puesto a ustedes para ser instrumentos. Y a mí oro también para que me ponga a mí para ser instrumentos para ellos. Amén. Ese es el testimonio. Listo, Anelita, gracias. Dios te bendiga. Ahí están los testimonios de provisión, porque ese es nuestro papá. Amén. Bueno, hay un último testimonio. Venga, Jonathan. Rapidito. Buenas noches. Dios les bendiga. Pues mi testimonio realmente es grandioso, porque pues Dios siempre es fiel y en realidad nunca me deja vergüenza, siempre pelea por mí la batalla. Esta mañana me dejaron a mí la casa encargada. Yo soy uno de los líderes de la fundación de acá al lado, ministros competentes. Son casi 200 personas que me encargaron a mí. Esta mañana al abrir la puerta, pues me confié, entré y 3 personas se nos evadieron, se fugaron, nos echaron candado por dentro y se fueron, nos dejaron encerrados, como se dice. Tocó con la pulidora cortar el candado, los fuimos a buscar por allá al terminal, porque uno era del Huila, los otros eran de acá de Ibagué, pero no los encontramos. Entonces, sin embargo, yo estaba preocupado porque pues me sentía nervioso, porque sentía que estaba fallando. Eso es una responsabilidad tremenda, una alma que se va a las drogas, una vida que se destruye. Y sin embargo no faltó el enemigo que se tiró como a oír comentarios que yo estaba prestándome para la fuga de ellos, y estaba temeroso de que fuera castigado, porque los privilegios míos son buenos, porque yo puedo salir a la iglesia, puedo hacer muchas cosas buenas. Y sin embargo yo le dije a Lincoln, que es el subdirector, le dije: no me va a dejar el vergüenza de Dios, Lincoln, porque la verdad yo soy una persona que está haciendo las cosas bien y solo Dios sabe que lo que yo le digo es verdad. Lincoln me dijo: no, yo sé quién es usted, Jonathan, y créame que nosotros hacemos un círculo acá al lado todas las mañanas a las 8 de la mañana entre líderes y coordinadores, y Lincoln delante de ellos me respaldó y me dijo que en el día de hoy Dios iba a hacer la obra y que iban a llegar. Y yo le creí, yo le dije en la oficina, le dije: Lincoln, Dios nunca me va a dejar en vergüenza, se va a acordar de mí, que ellos van a llegar. Y me dijo: yo sé que sí. Y ya capturaron el primero en la 11. Y yo, de verdad, Lincoln, digo sí. Y se me iban a estar acá los 3 para la gloria de Dios. Como a las 2 horas capturaron el otro. Y como a las 6 de la tarde, Ricardo Montiel, como a las 6 de la tarde, Ricardo Montiel vino y se llevó a un compañero que se llamaba Camilo, iba para Bogotá a llevar a un muchacho para la fundación de Bogotá. Y en el trayecto de aquí a allá, el último iba caminando, digamos, iba vía al Espinal, el tercero, y fue el que prácticamente creó la fuga. Entonces lo trajeron, y yo ahorita hablaba con Diego. Yo le dije a él: el Señor jamás me deja en vergüenza, porque nosotros somos la niña de sus ojos, y él dice: jamás te dejará avergonzado. Podrán caer 1000 o 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Entonces, para mí es Señor, claro que quedaba avergonzado, y los que quisieron hablarse mal de mí quedaron avergonzados, y para la gloria del Señor, pues acá estoy. Si no estaría acá, yo creo que estaría encerrado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué bendición escuchar todos estos testimonios. De verdad que
nos edifica, nos levanta, nos fortalece. Muy bien. Bueno, como siempre, el plato fuerte fueron los testimonios, a la vida, el postre, ¿cierto? El postre. Vamos a tratar de ser lo más breve posible porque ya son las 8:40 de la noche, porque Dios ha hecho muchas cosas con cada uno de nosotros, ¿cierto? Poderosas. Y vamos a entrar a la palabra rápidamente. Muy bien, hermanos. Dice el título de esta enseñanza: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Me cambió. Hola, ¿sí? Cambiar al otro micrófono, pero bueno. ¿Cómo es posible esto? Ustedes han escuchado hablar acerca de las empresas que realizan encuestas, ¿sí? ¿Ya han escuchado hablar acerca de estas empresas que realizan encuestas que se hacen muy populares por lo general en las elecciones, ¿no? Entonces, ¿sabes? Que la empresa yo no sé dónde, que la empresa yo no sé qué, y se vuelven famosas. Y hay una que se llama el grupo Gallup o la firma Gallup, y resulta que esta firma Gallup realizó una encuesta en los Estados Unidos de América con relación a una petición que hizo Christianity Today, que es un periódico cristiano, en el cual le pidió que hiciera un estudio acerca de el comportamiento y de algunas situaciones que estaban viviendo en los Estados Unidos. Y bueno, la empresa Gallup pues dijo: claro, yo lo hago porque ellos son una empresa de opinión pública. ¿Saben cuántas personas viven en los Estados Unidos? Haga usted un promedio, ¿cuántos vivirán? ¿Cuántos americanos, estadounidenses viven en los Estados Unidos? ¿100 millones? ¿Quién da más? ¿Quién da más? En Estados Unidos viven 333 millones de personas. 333 millones de personas más o menos. Poquita, ¿cierto? Y de las 333 millones se hizo una encuesta, pues no a todas porque sería algo muy difícil, pero sí se encuestaron un poquitico. Se encuestaron unas poquititas. Se hizo una encuesta para 70 millones de personas, en la cual la pregunta fue: ¿usted ha tenido alguna experiencia o usted se considera cristiano? Y adivinen qué dijeron los 70 millones de personas. Que sí, el 70 millones de personas en Estados Unidos dijeron que sí creían o que se denominaban cristianos. Pero además de eso también, dentro de las preguntas que le hicieron a estas personas, les dijeron: ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y adivinen qué dijeron. ¿Qué contestaron? Sí, por supuesto, yo soy cristiano, también creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando terminaron de hacer todo el estudio de todo, porque estas fueron solamente 2 de muchas preguntas, llamaron a algunos de estos pastores, evangelistas, investigadores, científicos, líderes, para que analizaran estas respuestas. Adivinen por qué. Porque Christianity Today decía 70 millones de personas, es casi el 25% de la población de los Estados Unidos. Y lo contradictorio de este estudio es que también le preguntaron a las personas que dijeron que sí conocían el contexto político, los personajes de la Biblia, la geografía de la Biblia, a lo que contestaron que lo desconocían. Aún más, les dijeron algunas de las preguntas que si conocían cuáles eran los mandamientos de la ley de Dios. Y fue muy difícil para los pastores tener que escuchar que las 70 millones de personas dijeron que no sabían cuáles eran los mandamientos de la ley de Dios. Entonces hay una pregunta: ¿cómo es esto posible?
¿cómo es esto posible? ¿Por qué está sucediendo esto? Una de las conclusiones de este estudio fue que posiblemente fue una experiencia emocional. Otra de las conclusiones es que mintieron. Otra de las conclusiones es que quizás tuvieron una experiencia emocional y no se sometieron a un cambio de vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace un cambio en nuestras vidas. Amén. Y verificando lo que el Señor viene hablando a través de las predicaciones y todo lo que el Señor viene haciendo, pues cada domingo, es increíble cómo Dios va armando un rompecabezas y nos va guiando una vez más a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien, entonces, uno de los estudios más importantes que se ha hecho de la palabra de Dios lo encontramos nada menos reciente en las cuevas de Qumrán. Se encontraron 15 papiros, pero no son rollos extra largos así, no, son fragmentos que se encontraron acerca de la Biblia. Y está el papiro 7Q5 de la cueva de Qumrán. Es un hallazgo revolucionario que se hizo en 1955, contemporáneo. El papiro 7Q5, el jesuita español José O'Callaghan, afamado papirólogo, investigador del Pontificio Instituto Bíblico, tuvo una repentina intuición para intentar identificar el extraño papiro, partiendo de las 4 letras de la quinta y la última, para tratar de identificar acerca de qué significaba este papiro. Y es increíble cómo el Espíritu Santo habló a este varón. Y el papiro 7Q5, que se lo voy a dejar para que ustedes lo busquen, papiro 7Q5 de las cuevas de Qumrán, dentro de la teoría más exacta que se encuentra, es que es una parte del fragmento de Marcos 6:52. En 1955 encontraron una parte de la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre será el fundamento, siempre será la guía, siempre será la que nos lleve a preguntarnos cómo es posible esto, cómo es posible que no haya un cambio en la cultura de los Estados Unidos, pero no solamente de los Estados Unidos. Sería una pregunta también para nosotros: ¿cómo es posible esto? En el Salmo 1, Juan, me ayudas un momento con el Salmo 1, se nos presentan 2 tipos de personas. Salmo 1, ¿qué nos describe el Salmo 1? Bienaventurado el varón, ¿cierto? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová está su ley, que medita de día y de noche. En el Salmo 1 vemos 2 tipos de personas: un hombre que no anda en camino de pecadores y otro que sí anda en camino de pecadores. Creemos y confiamos que los que estamos en este lugar andamos en camino, como dice la palabra de Dios, que se deleitan en la ley del Señor, meditando día y noche en ella.
También en Juan 3:19, en 2 de Pedro 1:20, tengo que avanzar para que podamos. En 2 de Pedro 1:20, por favor, Juan, ayúdame con 2 de Pedro 1:20. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:20, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La gente dice, pero hoy en día hay muchas religiones. Lo cierto es que en el mundo solo hay 3 creencias monoteístas. 3 creencias monoteístas. Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y los 3 tipos de personas apuntan a un solo libro. Los judíos lo llaman la Tanaj, ¿cierto? Los judíos dicen que la Tanaj es la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento para nosotros. Los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque ella misma lo afirma y porque está científicamente comprobada, como lo acabamos de ver en el papiro 7Q5. Los musulmanes también ratifican que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos dicen que nosotros la hemos tergiversado, cosa que no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz, y el Corán se basa en muchas de las enseñanzas de la Biblia. En Isaías 40, versículo 8, dice la palabra del Señor: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra de Dios tiene un poder transformador, hermanos. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Por eso muchas veces tenemos que entender lo que estamos viendo hoy en día, porque no nos podemos dejar manipular por el lenguaje, ni por las redes, ni por el YouTube, ni por las predicaciones de otros. Hay un señor que salió aquel día a decir que es el evangelio de Shakira. ¿Cómo es posible? Cuando en Marcos 1:1 dice el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No podemos aceptar que nos vengan a decir que el evangelio de Shakira, porque se creen, no, es que nosotros no somos religiosos. Es que nosotros llegamos a donde los evangélicos no llegan. Eso es mentira. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en Marcos 1:1. Y Marcos 1:1, el libro de Marcos fue el primer evangelio escrito. El libro de Marcos es una narración y es una confirmación. ¿Saben por qué? Porque el libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos, y dice que Juan Marcos fue discípulo de Pedro, el narrador de Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. En el evangelio de Marcos se ratifica una vez más que Pedro dice: principio del evangelio de Jesucristo. No oigamos lo que a veces nos quieren vender. Hoy en día vemos que ahora se volvió de moda los cantantes, los artistas,
los futbolistas, los deportistas. Ahora todos son cristianos y creemos en el poder transformador de la palabra de Dios. Dios lo puede hacer. Y entonces salió un cantante famoso y ahora ya lo invitan a predicar. Ahora ya sacó una canción, ahora ya sacó un libro. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y esta es la responsabilidad de las iglesias, del púlpito, de llamar las cosas como son. La pastora nos enseñaba aquel día: ¿podemos o no podemos perder la salvación? Tenemos que estar cuidadosos de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y desde este púlpito se nos ha enseñado: hay solo dos caminos, hay solo dos sitios, el cielo y el infierno. No hay más. El cielo y el infierno. ¿Para dónde nos queremos ir? ¿Para dónde queremos que nuestros hijos, nuestra generación, nuestra nación vaya? El poder transformador de la palabra de Dios transformó a Moisés, transformó a Pedro, transformó a Zaqueo, transformó a María Magdalena, a Saulo de Tarso, a Martín Lutero, a Martin Luther King, al pastor Jaime Román. A usted y a mí nos ha cambiado la palabra de Dios. El Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él es el único. Cada uno de nosotros tenemos un documento que nos acredita como ciudadanos. Desde que nacemos nos dan un documento, nos dan un registro de nacimiento, luego tenemos una tarjeta de identidad, una cédula de ciudadanía, y ya cuando partimos de este mundo nos dan un documento que dice acta de defunción. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Vino a los de su propio pueblo. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Yo pregunto, ¿quién vino? ¿Quién vino según este versículo? Jesús. ¿A cuál pueblo? A los de su pueblo, al pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, hermanos. No se duerman. ¿Somos pueblo de Dios? ¿Nosotros hemos rechazado a Jesús o lo hemos recibido? ¿Está limitado el cupo en el reino de Dios? ¿Qué recibieron? El derecho, es decir, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo poderoso para nosotros, porque esa es la palabra y el poder transformador de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede convertir esas estadísticas de los Estados Unidos, de Colombia y del mundo en realidad. Voy a pedir el favor de que venga el equipo de alabanza. Vamos a orar. Corta pero sustanciosa, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo es el único, como lo hemos visto esta noche. Queremos darle honra a
al equipo de intercesión de la iglesia, porque sabemos que las oraciones que hemos hecho, voy a pedir que se ponga de pie un momento, por favor, hermano, ya estamos terminando. El equipo de intercesión ora por cada uno de nosotros. Yo le invito a que usted se una al equipo de intercesión y a los muchos ministerios, pero en la intercesión, a que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Solo a través de Jesús podemos ser sanados, liberados, las cadenas pueden ser rotas, podemos abrir nuestros ojos al reino de los cielos, limpiarnos de nuestra maldad, limpiarnos de nuestro pecado. Gracias, Señor, tú estás aquí, Espíritu Santo. No seamos una estadística. Solamente la palabra de Dios es la única que nos puede levantar, fortalecer. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad, el dominio sobre nuestras vidas, el poder. Voy a invitarlo esta noche para que permita que Dios entre su mano poderosa en nosotros. Yo estoy seguro que Dios es un caballero y Él puede meter la mano en nuestro corazón. Cierre sus ojos por un momento. Dios puede meter la mano en su corazón, sanar, liberar, cambiar circunstancias. Dios puede hacer eso a través de su bendita palabra, a través de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la mano del Señor es sutil. La mano de Dios es suavecita. Y Él va a meter su mano poderosa, va a sacar toda espina, toda amargura, toda tristeza, todo dolor, toda cautividad, y nos va a sanar. Señor, gracias Dios por esta noche preciosa, gracias por habernos traído, gracias por habernos hablado a través de los testimonios, gracias por habernos hablado a través de tu palabra, Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra esta noche, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por haber hecho lo que hiciste en la vida de Bet, de Juan David, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en la vida de la pastora Lucía, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Jimena. Gracias, 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 Señor, por la familia Bustos Fonseca Bustos, Señor, por Sandro, porque pensaste en él, porque pensaste en sus hijos, pensaste en su generación y pensaste en nosotros, Señor. Pensaste en nosotros, en su familia, en su papá, en su mamá. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la vida de Marlene, del nieto de Marlene, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste, Señor, en el niño, Señor, que dio testimonio a la señora Judith. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste con Daniela, por lo que hiciste con Jonathan, Señor. Vimos tu mano poderosa. Vimos que tú, Señor, siempre, 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 Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor,
Gracias, Señor, por pertenecer a la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Toda la gloria, toda la honra, todos los aplausos, toda la salud, todo sea para ti, Señor, no a nosotros. Quedamos en tus manos y en esta noche, llévanos con bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por esta noche. Dios los bendiga. Que vayan a sus casas en bien. Despídase de tu hermanito.